Hola, ¿cómo están todos por allá? Yo soy Carmen y este es el canal Mensaje de tu Ser Interno. Sí, señor, ¿cómo me les está yendo? Yo espero que les esté yendo súper bien. Ya no hace tanto calor como estaba haciendo ayer o antes de ayer. Ya estoy mejor porque el calor a mí de verdad tampoco, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Ni tanto frío ni tanto calor. Entonces, sí que te voy a decir una cosita y bien chévere y bien importante. Quiero que no te olvides de la cajita de los amigos, de los firifiris. Acuérdate, tenemos algunas cositas que estamos preparando, unas sorpresitas. Estamos haciendo cosas también como más individuales para la gente que quiera hacerlo como más privado. Vamos a tener recetas de cocina. Hay alguien por ahí que va a preparar, por cierto, una torta 3 leches. Y van a tener la oportunidad de preguntarle directamente, así como si estuviéramos en persona. No es así como tú dirás, pero yo la puedo conseguir en el YouTube, en los videos. Sí, pero hablando así, de vez en cuando tú puedes tener una pregunta y a lo mejor en el video no te la van a contestar ahí mismo. Mientras que aquí sí te la vamos a contestar porque es vía Zoom. Es, vamos a decir así, como decir de tú a tú. Bailes, de repente a lo mejor si alguien está interesadito o más o menos quiere saber cómo se baila la salsa, por ejemplo, o un merenguito, también lo podemos hacer. Estamos preparando algunas cositas para mucha gente y también te los voy adelantando. Si mi hija me oye me va a matar porque va a decir que porque estoy adelantando primicias, pero también a lo mejor vamos a necesitar la presencia de 6 personas, 3 damas y 3 caballeros que se quieran conectar acá con nosotros y hablar y darse a presentar. Yo me llamo fulanita de tal, yo tengo tanta edad, bla, 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 bla. Y así, porque pues, así la gente los puede ir viendo también en persona. ¿Me explico? Ese es para la gente nada más que se atreva a hacerlo. Que yo sé que no son muchos, porque la gente es muy tímida. Pero eso también lo tenemos en idea. Bueno, mi querido y mis amigos, mis amigas, mi gente, tenemos para hoy un tema bastante importante, un poquito quizás controversial. Yo no creo que sea tan controversial, pero sí es una cosa que todos los días sucede. Es lo siguiente: no te tienes seguro o segura. Ahora comienza a valorarte. No te digo yo, ¿qué te dije? Así es la vida. Mientras te tenías seguro o segura, y es que por eso es que uno debe de una vez desde el principio, como quien dice, ponerse el cinturón y saber muy bien cómo tratar a la relación. Mira, ¿cómo te tienes seguro o segura? ¿Cómo esa persona, por qué esa persona dice que te tenía seguro o segura? ¿Por qué? Porque siempre estás ahí. Nunca dices no a cualquier petición de la persona. Dejas tu agenda guardada en un cajón para abrirle una agenda a esa personita especial, a ese firifiri o a esa firifiri. ¿Sí o no? Dígame quién no ha hecho eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona se siente, como quien dice, dueña y señora o dueño y señor de tu vida y quiere hacer contigo como si estuviera trabajando en una computadora. Quiere estar, como quien dice, programándote para que tú hagas todas las cosas que esa persona, sea él o sea ella, quiera que tú hagas. Perdón. ¿Qué pasa con todo esto? Que esa persona se va a ir acostumbrando a que tiene, como quien dice, un comodín. Y ese comodín eres tú. Ahora, eso sí, para eventos especiales, para eventos de envergadura, para eventos para divertirse, para salir, para gozar de la vida, a lo mejor no eres tú, ¿sabes? Perdóname. A lo mejor no eres tú, sino cualquier otra persona o cualesquiera otra persona. A lo mejor son un grupo de amigos y no te incluyen a ti en ese paquete. ¿Sí? Porque tú eres sencillamente el comodín, el secretario o la secretaria, y solamente esa es
para eso estás tú ahí. Para satisfacer aquellas cosas que esa persona en ese momento desea, quiere. Cuando le da una puntada de querer tenerte consigo, entonces te busca y ya después se acabó. Ya te trata ahora de otra manera como siempre te trata, que es como tu secretaria, como su secretaria o su secretario. Entonces siempre está poniendo, aunque tú no te des cuenta, como una barrera entre tú y esa persona. Pone esa persona una barrera. Y tú quizás por el hecho de no perder a la persona, quizás tú por el hecho de no molestarla, de que esa persona no se contraríe, de que esa persona siempre esté contenta contigo y que no se moleste nunca contigo, tú todo el tiempo le sigues la misma rutina. Tú siempre dejas lo que estás haciendo, sea lo que sea, así sea muy importante, lo dejas a un lado porque primero es esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente tú te estás dejando de querer para querer más a la otra persona. Te estás dejando de poner atención a tus cosas por ponerle atención a las cosas de esa persona. Te estás dejando de valorar a ti mismo o a ti misma y te estás quitando tú el valor. No es que más nadie te lo está quitando. Nadie te quita el valor. ¿Sabías? El valor se lo quita uno mismo. Si uno se deja, uno se quita el valor uno mismo. No es que nadie te va a denigrar o te va a bajar. Eso lo va a hacer si tú quieres o si tú te dejas. Mejor dicho, si tú te dejas. Entonces, las cosas importantes de tu vida no tienen valor. Las prioridades en tu vida, bien sean personales, íntimas, de escuela, de trabajo, de casa, tu vida particular con tus amigos, no tiene importancia. Eso no tiene valor. El único valor que hay es el valor de esa persona. Sales corriendo esmachetado por ahí, por esa calle, porque le tienes que hacer una diligencia. Y lo peor de todo, yo creo que en estos días yo también lo dije con algo parecido. Y lo peor de todo es que tú juras que te ama y te adora porque te está ocupando. Me ama, me toma en cuenta porque me está poniendo a mí a que le haga esa diligencia. Qué error tan grande, Dios mío. Pero qué error tan grande. No caigas en esos errores. Ubícate, mejor dicho, ubícate. Date cuenta por qué te está mandando a hacer todas esas diligencias. Porque es la propia comodidad de la persona. Porque sabe que tú no le vas a decir nunca que no. Porque siempre tú estás ahí para las que salgan, estás ahí. Día, noche, madrugada, sábado, domingo, estés enfermo o estés enferma, tú estás ahí para esa persona. Y lo peor de todo es que muchísimas de esas personas no están contando con que estás enfermo o enferma, disponible o no disponible. Eso no es problema de ellos. Tú le tienes que resolver y más nada. Si no, tú sabes lo que va a pasar. Se va a molestar, se va esto. Y como sabe que esa es tu debilidad, entonces lo primero que te hacen es que te ponen una cara de perro ahí como para que tú tengas que hacerlo. ¿Entiendes? Entonces te está manipulando, te manipula como le da la gana y tú dejas de vivir tu vida para que esa persona viva la suya. ¿Qué te parece? Tú dejas de vivir tu propia vida para que esa otra persona viva la suya, a costa de la tuya. Peor todavía. ¿Ah? Entonces, mi querido amigo, mi gente, mi amiga, no te tienes seguro o segura y ahora comienza a valorarte. Entonces ahora, esto fue como quien dice el preludio de lo que quiero hablar. Esto fue como la introducción de lo que yo quiero hablar ahora, lo que realmente nuestro ser interno nos está diciendo. El día que tú te liberas definitivamente, que tú dices, hasta aquí, se acabó aquí la cachifería, ya no soy más cachifa o cachifo de nadie. Cachifo o cachifa en nuestro país, Venezuela, es el servicio, un sirviente,
un esclavo, si se quiere. No sería tanto esclavo, sí sería un sirviente. Cuando uno está limpiando la casa, uno dice, estoy cachifiando, estoy haciendo los deberes o la limpieza de la casa. Esa persona, entonces, definitivamente, cuando empiece a ver que tú te estás alzando, que te estás de verdad, como quien dice, espelucando, como hacen los gallos y las gallinas, entonces ahí es donde esa persona va a decir, un momentico, ¿qué le pasó a esta? ¿Qué le pasó a este? Porque ahora está reaccionando así. Quizás en la primera de cambio va a venir a envalentonarse y va a venir a amenazarte y a decirte, pues, ¿sabe cómo es la cosa? Entonces me voy a buscar a alguien que sí me haga este favor y bla, bla, bla. Y empieza por ahí a manipular y a amenazar y a zumbar, como quien dice, puñales con las liguitas. Empieza a hacer eso. Perfecto. Si tú te dejas y si tú te asustas por eso, todo el tiempo te lo va a tener, como quien dice, montado. Te va a tener esa amenaza todo el tiempo montada. Sacúdete de una vez eso. Definitivamente. Nunca es tarde. Eso sí que te lo puedo decir. Nunca es tarde para comenzar a sacudirse eso. Porque a la larga se trata de tu dignidad y de tus valores. Ya está bueno de que te estén viendo la cara. Ya está bueno de que todas tus prioridades, las tuyas, se las pase por la galleta, se las pase por la faja. Ya está bueno ya. Ya es hora de que seas tú ahora quien mande que tengas tu control. Esa persona que tenga su control y tú tienes el tuyo. Porque esa persona, déjame decirte, está controlando su control y está controlando tu control. ¿Entiendes? O sea que está manejando dos cosas al mismo tiempo sin que tú te des cuenta. Y tú como una marioneta. Ajá, ok, lo que diga. Tengo que salir corriendo. Mira, te tengo que dejar porque me está llamando por la otra línea. Y si no le contesto rápido, te podrás imaginar. A lo mejor es una emergencia. Dios mío, suena el teléfono o hay un mensaje. No vi el mensaje con tiempo. Tengo que ir a no sé qué, hacerle una diligencia a esta persona. Dios mío, pero yo no he terminado de hacer el oficio o lo que fuera. Eso pasa. Ustedes creen que yo estoy exagerando. Levanten la mano ahí o digan y escriban las personas que creen que estoy exagerando con lo que estoy diciendo. Eso sucede. ¿Te la dejaste montar? Te la dejaste montar. Mientras más duro sea la pata que te haya montado encima, más duro va a ser quitártela de encima. Pero nunca es tarde, porque tus valores están primero. ¿Cuál sería lo ideal? ¿Cómo sería lo ideal de todo esto? Primero que nada, hacerte un lavado de cerebro, de que porque esa persona te esté ocupando a ti, no quiere decir que es que te ame. Sencillamente es lo que ve más fácil. Hace así y lo que ve más fácil eres tú y te toma. Y como eres tan fácil, tan maleable, uy, qué fácil, uy, qué chévere. Mira, yo hago con esta persona lo que me dé la gana. Hago y le digo que haga esto y haga aquello y esa persona sin chistar. Porque te toman hasta como una máquina. Entonces, ¿qué es lo primero que tú te tienes que hacer? Mi querido amigo, mi gente, mi amiga, es sacarte del cerebro la idea de que si esa persona te toma en cuenta o te busca para que le hagas favores, es porque siempre está pensando en ti. De bomba, está pensando en ti todo el tiempo para ponerte y ocuparte, para que le hagas sus cosas. Claro que sí está pensando en ti, ¿en quién más va a pensar? ¿Ah? Si la única persona que lo hace eres tú, más nadie. A lo mejor otra persona no le dirá, míralo tú, o ¿qué te pasa? Yo acaso soy servicio tuyo, o tú me pagas a mí, o yo soy empleado tuyo. Algo así, por lo menos, lo mínimo que le pueden soltar es eso. Pero como esa es tu pareja, o tú eres su pareja, entonces tiene derecho a pedirte, tiene derecho a exigirte, según esa persona. Derecho a exigirte. Y tú tienes el deber de cumplirle. Porque tú eres pareja, son pareja, ¿verdad? Miranda, por aquí. Empieza desde el principio
hacerte la idea de que quien manda en tu vida, quien manda en tu tiempo, quien manda en tus pensamientos, quien manda en tus prioridades, eres tú y nada más que tú. Nadie tiene derecho, así sea tu esposo del alma, querido, de amor, del pasional, no tiene nadie derecho de, digamos, de utilizar tu tiempo, sino tú. Eres tú quien dispone el tiempo, como tú lo quieres emplear. Entonces, primero tú, primero cuál es tu tiempo. Lo que te decía, perdón, me fui por otro lado. Lo primero que tienes que hacer, como vuelvo y repito, es lavarte el cerebro y pensar que eso de que te esté utilizando es porque te quiere mucho, porque siempre está pendiente. Eso es, perdóname, eso es paja. Eso no es así. Sencillamente la comodidad la visten así, la disfrazaron de eso. Ponte tus prioridades. Está bien que tengas un tiempo para en cualquier momento hacer el favor. Nadie está diciendo que no le hagas un favor, pero para nada. Pero un momentico, vamos por parte, vamos a ver en qué momento sé de relaciones en la que la persona llama a la otra. Mira, necesito que vayas un momento al banco y que me vayas y me busques no sé qué y no sé qué más. Pero necesito rápido porque el banco ya va a cerrar. ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Tienes que salir esmachetado en el carro para ir esmadrándote por ahí para llegar al banco o a donde sea para ir a hacer la diligencia a la persona. Te estoy dando un pequeño detalle de las cantidades de cosas que he sabido y que me cuentan. Un pequeño detalle nada más. Te voy pasando buscando dentro de 10 minutos. Así que estás listo o estás lista. Te voy buscando en 10 minutos. Y no te lo había dicho en todo el día, sino en 10 minutos antes. Eso es justo. Te tienes que arreglar, te tienes que acomodar, te tienes que preparar, te tienes que bañar, lo que fuera, porque tú no sabes para dónde vas dentro de 10 minutos. Te espero abajo. Ni siquiera es capaz de subir en caso tal de que sea una relación que cada quien vive en cada parte. O sea, esa falta de amabilidad, esa falta de cortesía, esa falta de todo. ¿Cómo es eso? Y tú ahí, ay, sí, es que me quiere mucho. ¿Cómo es eso? Bájate de esa nube y primero tus prioridades. Mira, cuando tú comienzas a entender lo que es quererse uno mismo, porque fíjate que por ahí hubo alguien que escribió un comentario, no me acuerdo en dónde, que cómo hace uno para quererse uno mismo. Así, de esa manera, poniéndote tú primero, pensando que tus prioridades son primero, poniendo tus valores bien altos y tu dignidad bien alta, elevando tu autoestima. Eso es quererse, eso es estar enamorado de uno. Primero quererse uno. Está bien, te hago el favor, pero ¿sabes una cosa? Ahorita no puedo. Sí te lo puedo hacer, pero mira, en el momento en que pueda. Ahorita me es imposible por esto y esto y esto. Si esa persona lo quiere aceptar bien y si no, que vaya y busque a alguien más que le haga el favor. Pero eso tiene que ser de esa manera. Porque uno confunde el hecho de que, ay, pero es que no le quiere hacer el favor. De verdad que es bien egoísta. No le quiere hacer el favor. Fíjate, no, nada le cuesta. No es eso. Es que verdaderamente a lo mejor tú tienes otras cosas que hacer. Tenías ya planificado algo. Y entonces no es justo que te vengan a decir a última hora que tienes que hacer una cosa y cambiar los planes de una vez. Eso es pasarte a un segundo plano. Eso es estar así y pasarte para acá atrás. Pasarte automáticamente a un segundo plano y dejarle a la persona todo el tiempo la primera fila, el VIP, la primera fila, sin pagar nada, gratis, con todos los derechos. Eso no es justo. Hay que aprenderse a querer, muchachos, tanto para los hombres como para las mujeres. Igualito. Habemos mujeres, perdónenme, mujeres, mis amigas, mi gente, perdónenme, pero hay mujeres súper aprovechadoras. Se aprovechan de la debilidad del chico o del hombre
para sacarle a Raimundo y a todo el mundo, para hacer cualquier cantidad de cosas, y el día que no lo hagan, ese día perdieron puntos. Eso es lo que tú tienes miedo, que si tú no le haces el favor, esa persona te va a quitar puntos. Bueno, mira, me quitó puntos, ¿qué voy a hacer? Como las licencias de conducir, cuando uno comete una infracción en la vía, el policía lo para a uno y le quita unos puntos. ¿Qué voy a hacer? Ni nada, recuperarlos en cualquier momento. Y si esa persona va a estar catalogándome a mí nada más por la puntuación, estamos fritos, estamos fregados. Mejor entonces que se vaya por otro lado, se vaya por un tubo. Pero a mí me tienen que respetar. A mí me tienen que dar mis valores. A mí me tienen que dar mis, vamos a decir, las citas. Como en todas partes. Tú para ir a una clínica o para ir a un sitio, tú te tienes que hacer una cita. Igualmente. ¿Qué pasó pues? Es que tú estás ocupada hoy. Tú me podrás hacer el favor para empezar. Tú me podrás hacer el favor, estás muy ocupada, tienes algo que hacer. Yo necesitaba este favor. Pero no de la otra manera. Tienes que ir porque ya esto y aquello sin saber, si ni siquiera uno tiene algo previsto. Es que los sé, conozco de esa gente que hace eso, hombres y mujeres. Entonces no me parece. Bueno, entonces cuando esta persona no te tiene segura, ahí va a comenzar a valorarte, como te dije. Ahí se va a dar cuenta que sí, no, mira, de verdad que esta persona, no, mira, yo voy a tratarla de ahora en adelante de otra manera. Y es hasta capaz de que ahora se ofrece a hacerte cosas que antes ni siquiera se atrevía a ofrecerse. Porque así es, porque te está perdiendo. Pero eso sí, ojo, cuidado, que te esté valorando, pero no para volverte a tener y volver otra vez a jugar contigo y con esos valores. Que sea que realmente se ha dado cuenta que tú vales mucho y que ahora te tiene que respetar. Porque llamarte a las 8:30 de la noche, 10 de la noche, para que vayas a salir un momento con esa persona o que dejes lo que estás haciendo para salir 10 minutos antes que te llame, eso es una falta de respeto. Eso no es respetarte. Y así te estoy dando cualquier ejemplo. Entonces, tú tienes que poner límites. Eres tú quien los pone, no la otra persona. Pon tú tus límites, ¿vale? Por favor, para que te respeten. Y cuando esa persona empiece a ver los límites que tú estás poniendo, ahí esa persona sí va a decir, oh no, esta persona sí que vale, esta persona vale caro, esta persona de verdad sí que sabe cómo es todo, sabe dónde está parada, sabe qué es lo que quiere. Y eso hay que hacerlo desde el primer momento. Para ustedes, mis muchachos, mis jóvenes, los jóvenes o los que van a empezar una relación nueva ahora, tengan la edad que tengan, empiecen con eso de una vez. No se vayan a dejar. De un lado lo estoy diciendo y para el otro lado también. Porque vuelvo y repito, no solamente los dos sexos son iguales. Hay mujeres que son así, hay hombres que son así. Eso es así. Entonces hay que saber respetar. Y si tú te dejas respetar, te haces respetar desde el primer momento, siempre vas a tener delante de esa persona un valor muy alto. Esa persona sabe lo que tiene un diamante en sus manos, ¿sabes? Entonces, vaya, mira, ponte a analizar un poquito eso, ponte a razonar un poquito eso, a ver si realmente tengo un poquito de razón en lo que estoy hablando. Sí, señor. Vamos a ver 3 cartas que te puedan dar un consejo o una advertencia de lo que te estoy diciendo. No te tiene segura o seguro ya y ahora comienza a valorarte. Porque mientras estabas haciéndole todo lo que quería esa persona y estabas, como quien dice, poniéndolo de primerito o en un estandarte, en un altar, te tenía más que segura o seguro. Vamos a ver. Mira esto. ¿Qué pasa aquí? Que inmediatamente cuando tú empiezas a pelarle los dientes a la persona y a decirle que hasta aquí, que ya no más, y que empiezas a ponerte de verdad, poniendo tú que tú empezaste mal y que a la mitad del camino tuviste que enderezarte.
porque vuelvo y te digo, eso nunca es tarde para uno empezar a valorarse. Entonces, esta persona, mira cómo va a venir. Va a venir ahora con su cabecita abajo. Y va a venir así como quien dice, bajito, hablando bajito. Sí, señor. Otra, pues, vamos a ver. ¿Qué otra lectura? Mira esto. Aquí estoy diciendo claramente y sencillamente que ya esta persona deja, como quien dice, de estar jugando o maniobrando con tu tiempo, con tu dignidad, con tus valores, contigo mismo, contigo misma. Ya de verdad va a empezar a entender que aquí hay una persona, que se respeta, una persona que también tiene su tiempo. ¿Me comprendes? Y que eso es importante. Ahí te dejo. Y comienza a valorarte. Ahí sí comienza a valorarte. Ah, es que teníamos que hacerlo a lo bravo para que puedas entonces respetarme. Pues entonces vamos a trabajar a lo bravo, pues. Vamos a ver. Ok. Esto, intuición y más intuición para ti. Empieza tu intuición a levantarse. Empieza tu intuición a moverse. Y eso es lo que tú tienes que hacer también. Entrenar esa intuición. ¿Entiendes? En la primera de cambio que tú estás viendo que esa persona como que quiere acaparar o manipular. No, señora. Usted le hace y ya. Así mismo es. Entonces, yo te dejo esta lectura por ahora. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi gente. Ahí les estoy dejando yo esa lectura y por favor, reflexionala un poquito. Yo no estoy brava ni estoy regañando a nadie, ni mucho menos, porque por ahí me dijeron, pero es que usted habla regañando. Es que me da como coraje oír, porque las he tenido aquí en mi consulta. Gente que de verdad se desvive por la otra persona. A la hora que sea tienen que salir corriendo porque la persona la llamó y entonces me quiere y me ama. Porque esa persona, o sea que me tiene a mí nada más, no tiene más nadie. Porque si no hubiera buscado a la otra persona. ¿Qué te cuento, vale? Te tiene a ti para que tú le hagas el cachifeo y tiene la otra persona para gozón pullero. Eso es lo que pasa. Entonces, ojo con eso, pues. Ahí te estoy dejando esa lectura, mi querido y adorado amigo, mi amiga, mi gente. Una lectura y o mejor dicho, esa lectura viene por esta bellísima mensaje de tu ser interno. No te tienes seguro o segura y ahora comienza a valorarte. ¿Qué te parece? Allá nos vemos. Bye bye. Te quiero mucho. Cualquier cosa, comentarios. Y acuérdense de la cajita de los amigos, de los firifiris. Y si en una de estas se consiguen un firifiri aquí en mi canal y ustedes empiezan a evaluarlo, lo evalúan desde un principio. Sí, señor. Cuidadito, pues. Nos estamos viendo. Bye, bye.